Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo desde donde nos acompañen. Y bienvenidos a otro encuentro más con el Instituto Español de la Bolsa, Cultura, Conocimiento y Éxito. Les damos las gracias por acompañarnos en esta hora en la que nos dedicamos a presentar temas que ustedes mismos proponen para mejorar sus resultados en los mercados. Nos encargamos de revisar allí por el correo que nos mandan, por los mensajes de texto también, hay veces a través de nuestro número móvil para seleccionar esos temas que ustedes quieren y esos temas que los van a ayudar a mejorar sus actuaciones en el trading. Asimismo, nos encargamos, por supuesto, de acompañarlo en todo lo que necesiten y por eso siempre estamos atentos a nuestras vías de contacto. Una de ellas siendo esta que tienen por aquí. Ya van a ver en su pantalla al lado izquierdo un cuadro verde con el símbolo que todos conocemos, el símbolo de WhatsApp. Si le dan clic allí a ese cuadrito, se van a comunicar de forma inmediata con uno de los chats de WhatsApp del instituto, ¿ok? Allí pueden notificarnos cualquier problema que tengan en sus operaciones, hablarnos sobre las dudas que tengan, los comentarios, tal vez alguna propuesta que tengan para nosotros en términos de temas en los encuentros de webinars que, como les dije, siempre tomamos muy en cuenta. Pero esa es una de nuestras vías. Siempre tratamos de tener las vías abiertas 24/7 y listas para todo lo que requieren. Y esto ha sido así desde el inicio del Instituto Español de la Bolsa, siguiendo, por supuesto, el ejemplo del Instituto Suizo de la Bolsa, que es nuestra casa madre. ¿Ok? Entonces, ya saben, si tienen cualquier duda, cualquier comentario, allí tienen ese recurso. Úsenlo, por favor, aprovechenlo, que estamos allí para ustedes. Y bueno, ya en estos encuentros para finalizar el verano, finalizar esta fecha que vimos con mucho gusto que muchos de ustedes aprovecharon para repasar contenidos de los mercados, para repasar muchos webinars que por distintas razones no tuvieron tiempo de verlos, nos los solicitaron a través del correo electrónico. También muchos aprovecharon para activar cursos o activar también los acompañamientos one-on-one, lo que serían las tutorías personales para los mercados. Nos pareció excelente porque sabemos que este tiempo muchos se dedican a estar más tranquilos, a estar en casa, a disfrutar del tiempo libre, pero también es el momento ideal para hacer esas inversiones de las que uno nunca se arrepiente, que son las inversiones en educaciones y formación. Así que aún queda un poquito de tiempo, aún queda un poquitico de verano para algunos, otros ya se están reincorporando a sus labores. Por aquí en el instituto estamos para ofrecerle todo lo que necesitan si quieren mejorar sus resultados en los mercados. Y bueno, el día de hoy nos reunimos de nuevo para hablar de algo muy discutido, que son los secretos de los profesionales. Sabemos que los profesionales tienen sus trucos y secretos, como en cualquier profesión, para mejorar y hacer más eficientes sus tareas. En este caso, la tarea de los traders profesionales es ganar más dinero en cada operación. Entonces, ¿cuáles son los secretos que los traders profesionales aplican en sus operaciones? Hemos hecho ya algunos encuentros sobre este tema y en este caso en particular vamos a hablar sobre cómo ganar al máximo en los gaps de apertura del mercado. Entonces, vamos a revelar los secretos de los traders profesionales, muchos de ellos que están en nuestro día a día en el instituto desde diferentes partes del mundo, América Latina, Europa, Estados Unidos, y ellos mismos se dieron a la tarea de recuperar, en este caso, nuestro speaker del día de hoy, Luis Marín, de recopilar esos secretos para explicarnos cómo ganar al máximo en los gaps de apertura del mercado. Entonces le agradecemos muchísimo a Luis Marín que se dio esta tarea de recopilar esos secretos y que nos va a revelar el día de hoy. Muchísimas gracias, Luis. Un saludo. Muchas gracias a todos ustedes por estar acá una vez más y gracias al Instituto Español de la Bolsa por la invitación, por tenernos acá una semana más, una hora en la cual estaremos aprendiendo todos juntos sobre esos secretos y esas estrategias que nos van a llevar y nos van a servir para ser más profesionales. O en efecto, hoy vamos a hablar de un tema importante que yo sé que todos hemos visto alguna vez y que al inicio
de nuestra operativa o cuando estamos empezando en el mundo del trading, capaz nos asusta un poco. Yo sé que todos hemos visto situaciones como la siguiente, donde vemos el movimiento del mercado y un momento a otro pareciera como si se perdiera la información, ¿no? Como si hubiese un espacio en blanco. Y esos espacios en blanco, pues obviamente tienen distintas situaciones y distintas referencias, las cuales nosotros el día de hoy vamos a estar aprendiendo. Muchas veces nos preguntamos como, bueno, ese espacio en blanco, ¿qué es lo que es? ¿Qué significa? ¿Qué pasaría si yo, por ejemplo, dejo mi operación abierta y un momento a otro, pum, hay un salto del mercado y yo tuviera mi stop loss, por ejemplo, acá? ¿Será que me lo va a respetar? ¿Será que me lo pasa? ¿Será que qué va a suceder? Eso es algo que al inicio muchas veces nos asusta al momento de estar empezando en el mundo del trading, ¿no? Pero son situaciones muy naturales y muy normales. A estos los conocemos precisamente como los famosos, vamos a ponerlo por acá, gaps. ¿Listo? Así que te invito a que te quedes acá precisamente para poder aprender qué es un gap, los tipos de gap que existen y ciertas estrategias que nos van a servir para poderlos aprovechar o entender también. ¿Listo? Entonces, el gap precisamente en el trading es una oportunidad para algunos traders. De hecho, es un evento muy conocido, pero a su vez también puede ser un evento desconocido y evitado para otros traders como tal. ¿Sí? Si ustedes han oído hablar del gap o de la brecha en el trading y no saben qué es precisamente esto, o si ustedes desean aprender una estrategia de trading en Forex, pues obviamente esta sesión que tendremos el día de hoy es para ustedes. En esta sesión estaremos hablando, obviamente, de qué es un gap en Forex, los tipos de gap en el mercado de divisas. También examinaremos un poquito la teoría del gap y si podemos tener algún gap rentable en el trading, la liquidez durante estos gaps y algunos instrumentos financieros en los que podemos tener este tipo de situaciones. ¿Listo? Pero vamos a comenzar por definir qué es un gap en el trading. ¿Listo? ¿Qué es un gap en el trading? Y la pregunta que obviamente se nos viene a la cabeza ¿qué es esto? O sea, ¿por qué se forma? ¿Qué significa esto? ¿Sí? Y es que gap es un término que proviene del término en inglés interval or interruption. ¿Listo? Entonces, en la jerga financiera, la definición del gap sería más o menos como un gap en trading es la falta de cotización durante un cierto periodo de tiempo. Entonces, con un cambio en el precio del activo cuando éste vuelve a cotizar de nuevo en el mercado, ¿vale? Entonces, recordemos que un gap sería precisamente como un cambio en el precio como tal durante cierto periodo de tiempo, ¿sí? Pero entonces, esa información prácticamente se desaparece. ¿Listo? Un gap en el mercado financiero es una indicación de una brecha entre la oferta y la demanda. Entonces, esta brecha surge cuando la demanda es insuficiente, perdón, la demanda es insuficiente para la oferta de un instrumento y viceversa. Entonces, en el gráfico, digamos, del mercado de valores, un gap es visible como un hueco en el gráfico de velas japonesas, pero no lo van a ver en el de líneas. Me explico. Si ustedes ven aquí el mercado en velas, como es el que tenemos aquí en pantalla, sí se va a ver como este hueco, este agujero, esta brecha como tal. Pero si ustedes pasaran el mercado a líneas, ¿sí? Ahí sí no, el mercado de líneas sí vería en la continuación, ¿vale? Entonces, eso es, digamos, como una diferencia que nosotros tenemos que tener en cuenta. El término gap en la bolsa, digamos que no es muy conocido por los traders y es una lástima porque es un concepto de hecho muy interesante para poderlo operar. Puedes comprobar por ti mismo cómo se ven los gaps de hecho en los gráficos. O sea, ustedes pueden ir a distintos activos y poder buscar alguno de ellos. Eso también va a depender mucho del proveedor de liquidez que esté utilizando, pues el broker en el que ustedes estén, de las situaciones que ustedes busquen. Por ejemplo, yo me acuerdo por ejemplo, en el petróleo, yo sé que es un activo que nosotros no analizamos, pero solo es por poner el ejemplo. Hay muchas veces donde se forman ese tipo de gaps. Vean, por ejemplo, acá justamente hay uno. Dense cuenta cómo no existe una continuación. Si ven, como si fuera un salto en la información. Llegó el mercado, cerró acá y un momento otro, ¡pum! Abrió aquí abajo. Aquí hay falta de información. Entonces, prácticamente como que se pierde. Pero si yo paso aquí el mercado de líneas, ah, vean como si sea la continuación normalmente, ¿sí? Vengo aquí al petróleo porque es más fácil encontrar esos gaps que en las divisas. En las divisas, aun cuando sucede, no es tan común encontrarlos. Los podemos observar de pronto un poco más, por ejemplo, cuando hay anuncios fundamentales o los fines de semana después de cierre. Vean, acá hay otro, cierra aquí la vela, monta otro, aparece aquí por aquí arriba.
Vamos a encontrar muchos gaps en ciertos tipos de activos, pero eso lo veremos el día de hoy, ¿vale? Continuando aquí con nuestra sesión, vamos a ver por acá, cerramos aquí, ¿sí? Entonces, vamos a hablar un poco de qué es cerrar un gap en la bolsa, ¿sí? Entonces, podemos decir que el gap en Forex se llena o se cierra cuando el precio alcanza posteriormente el precio que había antes del hueco. Me explico. Para eso, pues para no usar un ejemplo, porque podríamos acá hablar un buen tiempo, vamos a utilizar estas herramientas como la siguiente. Entonces, tenemos el movimiento, viene acá, aquí, pum, hubo un gap. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando nosotros hablamos de precisamente que se cierra un gap, es cuando el precio vuelve, por ejemplo, en este caso, a subir y prácticamente rellena ese espacio anteriormente. Cuando el precio vuelve otra vez a ese espacio que se quedó digamos que sin llenar, ¿sí? Entonces recuerden que cuando se llena o se cierra, cuando el precio alcanza posteriormente, o sea, después, el precio que había antes del hueco y lo cierra en la cotización, independientemente si es con una mecha o un cuerpo de la vela, pero cuando, por ejemplo, llega a este hueco y posteriormente llega hasta acá, a este punto y vuelve hasta este precio anterior, que sería en este caso este de aquí, a ver, ¿sí? Es cuando hablamos de que se cerró ese gap. Recuerden que puede ser con una vela, el cuerpo, el movimiento, pues más, hasta con una misma mecha se puede dar ese cierre. ¿Listo? Entonces vamos a dejarlo ahí como si fuera exacto. ¿Listo? Eso se conoce de hecho como la teoría del gap forex. ¿Sí? La teoría del gap significa que el hueco, pues de hecho siempre se llena. Pero esto no significa necesariamente que esta brecha en las cotizaciones se llene inmediatamente. De hecho, la teoría dice que siempre que existe un gap se va a llenar, siempre, ¿sí? Es lo que dice, obviamente, la teoría, ¿no? Y ojo con eso porque los acabo de decir algo muy importante y es que no significa que necesariamente esta brecha se va a llenar o se va a cerrar inmediatamente. Puede pasar que, por ejemplo, el movimiento continúe, se dé y siga el mercado, siga, pam, y siga por allá dándose y siga. Y por allá en, qué sé yo, en una semana, ¡pum! Llegó hasta por ahí y continuó el precio. Cuando ustedes van a observar, este gap que hubo se llenó, ¿cierto? Pero no necesariamente tuvo que haber sido inmediatamente, pudo haber pasado horas, días, semanas, incluso hasta meses. El hueco se puede cerrar mucho después y en este caso la estrategia de trading a corto plazo con gaps, de hecho, no funcionará muy bien. Entonces tienen que tener mucho cuidado con eso. Incluso si se llenan muchos gaps, también hay otros retos de mercado que no se llenan. Los gaps, digamos que hablaremos ahorita, eh, digamos que los gaps, por ejemplo, de continuación que confirmaron la tendencia son algunos de ellos que no necesariamente se llenan, ¿sí? Entonces vamos a profundizar un poco más en esa teoría para entender realmente qué es un gap, ¿vale? Entonces, hablemos de la teoría de gap precisamente en el mercado. Vamos a eliminar por acá sus dibujos para tenerlo en cuenta. Entonces, la teoría del gap forma parte del análisis técnico como tal. ¿Listo? Desde este punto de vista, el precio del gap es un buen nivel de soporte técnico o resistencia dependiendo la tendencia del mercado. Entonces, recordemos que la teoría del gap dice que la regla de la brecha del mercado de valores dice que generalmente se termina llenando el hueco o el espacio en blanco del mercado, generalmente prueba el nivel del gap antes de entrar en una tendencia más normal del mercado. Entonces, este razonamiento nació, pues, de hecho, de la lógica de que el mercado tiene impulsos técnicos y que pondrán a prueba el nivel del gap antes de establecerse permanentemente en una nueva tendencia. ¿Listo? Entonces, en los últimos años, de hecho, pues la gente ha comenzado a operar, por ejemplo, los domingos por la tarde en Forex o en el caso, digamos, en Europa, sería más o menos los lunes en la madrugada más o menos, que es cuando apertura el mercado con Sydney, ¿sí? La razón de este tipo de operaciones es la misma. Los traders de gaps piensan que el precio siempre se llenará en esa brecha del mercado, entonces aprovechan esos espacios en blanco que quedan para poder ejecutar ciertas operaciones. Entonces, es- aquí es donde nosotros nos preguntamos, ¿estamos seguros de que esto siempre ocurre? Técnicamente hablando,
suele ocurrir, ¿sí? Pero eso no significa que el gap se vaya a cerrar tan pronto se forme y que haya oportunidad de trading para cada gap, ¿sí? Entonces, todos los domingos o los lunes, en el caso de Europa y demás, la brecha se cierra por lo general, pero puede alcanzar hasta 200 pips en la dirección opuesta antes que se llene ese espacio, ¿sí? Entonces, así que incluso si las brechas se llenan casi siempre, no siempre son viables para el trading y ahí es donde los traders pueden llegar a perder dinero. Entonces llega muchas veces, pum, se cierra el mercado, perfecto, se cierra el mercado y cuando apertura con un gap, ¿sí? Entonces dicen, ah, listo, perfecto. Entonces como acabo de aperturar este gap, pues fácil, yo ejecuto una operación de compra, ¿cierto? Ejecuto una operación de compra acá, compro y mi take profit sería pues obviamente el cierre de este gap. Perfecto. Pero es que muchas veces va a suceder que el precio no va a cerrar este gap inmediatamente, sino que continúe en dirección opuesta, ¿cierto? Hasta incluso 200 pips o más antes de cerrar ese gap. Entonces, obviamente aquí es donde los traders empiezan a perder dinero y probablemente llegó, te cerró un stop loss, no sé qué, tal, toda la vaina y boom, ahí sí se puede cerrar el gap. Eso nos ha pasado yo creo que muchas veces a todos, ¿no? Donde tenemos un stop loss, el precio llega, toca ese stop loss y ahí sí, bro, se da el movimiento que todos esperábamos. Entonces, la teoría de gap no es fiable. O sea, por supuesto, digamos que eh, lo es, sin embargo, no es como para operar en corto plazo, pero los precios de este gap en trading pueden ser utilizados como soporte y resistencia si partimos de una brecha significativa. Entonces, yo ya sé que, por ejemplo, este punto del gap, sí o sí va a ser una resistencia, porque el precio en algún momento va a llegar hasta ahí. En algún momento, según la teoría, va a llegar ahí a cerrar ese punto. Entonces, yo ya sé que si en algún momento llega, por ejemplo, hasta acá, pues tengo que revisar, de acuerdo al análisis técnico, si va a ser un cierre de gap de continuación, por ejemplo, cierre y continúa con el movimiento, o si no, simplemente pues ahí va a continuar con el movimiento, digamos, contrario, y buscaremos pues obviamente mejores oportunidades de operativa. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta. Otras preguntas relacionadas con los gaps en Forex es, ¿cómo interpretar el mercado cuando hay un gap? ¿Sí? Pero para ello primero es necesario entender las causas y los tipos de gap en el mercado como tal para pues, poder responder eso. ¿Listo? Entonces, eh, vamos a hablar primero de las causas de la formación. Entonces, déjenme por acá. Causas de la formación de un gap. Causas de la formación. Entonces, los gaps pueden ser frecuentes en el mercado de Forex y en otros CFDs. ¿Sí? Los gaps pueden aparecer en el gráfico del mercado debido principalmente a dos factores. El primero de ellos va a ser horario de trading y el segundo sería este de acá, que es precisamente los anuncios fundamentales que hacen que el mercado se mueva con fuerza. ¿Vale? Entonces, nuevamente, los gaps en el mercado pueden aparecer por principalmente dos factores. El primero, horario de trading y el segundo, anuncios de noticias que hacen que el mercado se mueva con fuerza. De los gaps que ocurren debido a los horarios de trading se pueden anticipar y prever mucho más que los gaps en trading como consecuencia de los anuncios económicos, ¿sí? Hablemos de un ejemplo. Entonces, el mercado, digamos, no sé, el euro dólar, ¿sí? Está disponible para operar de 8 de la mañana a 10 de la noche, ¿sí? Entonces, cuando el mercado abre por la mañana, es posible que el precio de apertura no sea igual
al precio de cierre del día anterior a las 10 de la noche, ¿sí? Entonces, en este caso, estamos hablando de un gap de apertura en la bolsa precisamente, pues en este caso, pues, que incluye el euro dólar, ¿sí? En el mercado obviamente, de divisas puede haber más diferencias entre el cierre del viernes por la noche, que es cuando, por ejemplo, si no estoy mal, para Europa, hablando específicamente de España, el mercado cierra el viernes en la noche a las 22 horas, si no mal recuerdo, y la apertura del mercado es el domingo por la noche a las 23 horas, ¿sí? Entonces, del viernes a las 22 al domingo a las 23 puede que haya un cambio, ¿sí? Eso sucede en, obviamente, distintos activos. Por ejemplo, si hablamos de contratos de futuros, el DAX 40 también. Cuando cierra, ellos, los futuros se operan día a día, no funciona como por ejemplo el Forex. Entonces, por ejemplo, si vamos de 8 a 10 de la noche, entonces pues obviamente es una cosa, pero cuando hablamos de divisas, se espera desde el viernes al domingo, ¿sí? Entonces, no sé, el euro dólar cerró el viernes en 0,88 a las 22 horas en España. Pero no sería raro que a las 23 horas del domingo, cuando apertura nuevamente el mercado, esté en otro precio, 0,9, por ejemplo, abrió por encima el precio de cierre del viernes. Ese espacio tan pequeño, que puede ser entre comillas pequeño, puede llegar a suceder. Los gaps en bolsa, de hecho, pues, que se producen debido a los anuncios económicos, son mucho más difíciles de prever, ¿sí? Por no decir casi imposible de prever. Los anuncios que realmente han movido el mercado en el pasado han sido guerras, ataques e incluso decisiones de los bancos centrales. ¿Por qué? Entonces, cuando hablamos de horario de mercado, pues yo ya sé que cierra el viernes, abre el domingo, ya está, ya lo tengo ahí controlado. Pero los anuncios fundamentales es muy complicado cuanto tener como ese control. Entonces, un ejemplo de eso es cuando, por ejemplo, a ver, ¿qué les digo yo? Mm, no sé, el Banco Nacional Suizo decidió dejar de apoyar a la baja de tasas de interés del franco suizo en enero de 2015. Me acuerdo de ese evento, ¿sí? Entonces, este tipo de gaps en trading viene dada por la falta de liquidez en el mercado. La cotización se detiene durante algún tiempo y el nuevo precio de mercado es a menudo muy diferente del precio anterior de la brecha de mercado bursátil, ¿sí? Entonces, si ustedes se preguntan cómo podemos llegar a predecir los gaps, no. Entonces, esta es la razón por la que una buena gestión de riesgo o money management es muy importante cuando se opera con brechas en el mercado y con los parámetros de protección de volatilidad, porque pues obviamente es muy importante tener ese tema, ¿sí? Eh, para hablar un poquito, digamos, como de la solución para los gaps de apertura en bolsa, pues eh, hay distintos parámetros de volatilidad que son, digamos, como muy útiles, como por ejemplo cancelar órdenes pendientes que se encuentran dentro de gaps. Entonces, por ejemplo, esa es una información muy importante. Proteger un poco el tema con stop loss, take profit. Esos son temas que obviamente es importante tener en cuenta, ¿vale? Ahora, pues hablaremos un poquito de los tipos de gaps. Hablaremos de los gaps de apertura, que son los comunes, gaps de ruptura y gaps de continuación. Pero antes de eso, antes de hablar de ese tipo de gaps y ya para finalizar un poquito cómo se operan, quiero que ustedes tengan una información muy importante, porque yo sé que es importante la educación, pero también es importante aplicarla y qué mejor que tener un apoyo al momento de hacerlo, como es un servicio excelente, el cual quiero que tú escuches en este momento, pero para eso quiero invitar nuevamente a Leonor para que sea la persona que te comente esto. Muchísimas gracias, Luis. Y muchos de ustedes nos preguntaron, ¿por qué hacer esta serie de webinars, una serie bastante cortica que hemos dedicado al verano, hablando de los secretos de los profesionales? Muy sencillo. Cuando nosotros vamos a ver a los profesionales en acción, no estamos hablando solo del trading, estamos hablando de cualquier disciplina que podamos pensar. Estamos hablando de un jardinero, estamos hablando de un cocinero, estamos hablando de incluso un atleta, estamos hablando de personas que han dedicado su vida al estudio y a la perfección en sus habilidades para esa tarea a la que se dedican. Estas personas logran resultados extraordinarios, resultados increíbles, resultados con la mayor calidad, con la mejor eficiencia, en el menor tiempo posible y lo hacen con una facilidad. Piensen en tareas que de repente hacemos en casa y vemos replicar
en otro ambiente, un ambiente profesional, y tratamos de decir, wow, qué facilidad, con qué arte se le da a esta persona hacer esta tarea que de repente a mí me cuesta un montón. Hablemos también de los atletas, de repente, si no vamos al gimnasio, si no nos entregamos tanto a la vida de deporte y vemos cómo un corredor profesional termina una carrera en tan poco tiempo y demostrando una agilidad tan increíble, decimos, wow, qué fácil se ve, qué sencillo se ven esas metas que a nosotros nos parecen imposibles. Bueno, como en todo sector de la vida, en el trading también existen estos profesionales que llevan años dedicados a este mundo, que llevan años dedicados al estudio y a la práctica de las operaciones en el mercado y de la cultura financiera. No estamos hablando de estas personas que muchas veces vemos en redes sociales que venden el trading como esa manera de hacer dinero fácil, hacer dinero rápido, de conseguir autos de lujo, de conseguir residencias espectaculares, de tomar vacaciones todo el año en la playa. No estamos hablando de esas personas. Estamos hablando de profesionales como los que forman parte del Instituto Español de la Bolsa, que tal vez si revisamos su vida no vemos espectaculares fotos como las que publican estos supuestos traders en las redes sociales, sino que vemos algunas cosas más sencillas o más dedicadas, podríamos decir. Por ejemplo, vemos que su vida transcurre en la oficina, frente al ordenador, algunos desde su casa, dedicados a revisar los mercados desde la mañana, revisar estrategias, comunicarse entre ellos, hacer cursos, porque incluso los profesionales siguen haciendo cursos, siguen aprendiendo, haciendo conferencias para compartir ideas, perdón, dedicando tiempo también a los servicios que ofrecen, dedicando también tiempo a los acompañamientos que ofrecen en el instituto. Dedicando también tiempo a estudiar, a aprender, a revisar, a analizar, después de años, después de muchísimos años en los mercados. Tomemos como referencia a Mauricio Monti, quien es el editor internacional del instituto y suma ya más de 30 años en los mercados. Es una persona que ha visto cómo los mercados han evolucionado desde esas operaciones que se hacían en papel hasta la comodidad que tenemos hoy en día de poder hacerlos desde nuestro tablet, desde nuestros ordenadores, incluso desde nuestros teléfonos móviles. Es una persona que lo ha visto todo, ha visto crisis, ha visto momentos difíciles, ha visto momentos complicados de los mercados, ha visto momentos también de grandes riquezas, de grandes ganancias para la mayoría de los traders en los mercados. Y a partir de allí es que se ha dedicado a este mundo apasionado y sin descanso para finalmente ser la cabeza del Instituto Suizo de la Bolsa y del Instituto Español de la Bolsa. Gracias a ellos, gracias a estos verdaderos profesionales, podemos construir y ofrecer servicios como el del que les voy a hablar el día de hoy, el servicio Green Forex. El servicio Green Forex es un servicio creado por profesionales que lleva ya unos 4 años ofreciéndose al público en español y por suerte tenemos la oportunidad de tener seguidores del servicio en todas partes del mundo. Hablamos de Estados Unidos, hablamos de Europa, hablamos de América Latina. Si vemos en un mapa los suscriptores del servicio, vemos que hay un puntito en casi cada continente. Y eso nos da mucho orgullo y satisfacción porque finalmente es un servicio muy sencillo de seguir, es un servicio muy fácil de aplicar, es un servicio que lo pueden tener desde cualquier parte del mundo y que sirve para traders más experimentados, para algunos nuevos. Tenemos personas que llevan muchos años tratando de aprender en el trading, que han logrado tener unos conocimientos, pero simplemente no tienen los años de experiencia ni las horas de dedicación al día para tener los resultados como los que tienen los profesionales.
Asimismo, tenemos personas que simplemente quieren salir de demo y empezar en el trading real ganando. Tenemos personas también que simplemente no se habían acercado nunca al mundo de los mercados y que este ha sido su puerta para llegar a la cultura financiera y a las ganancias en el mundo de Forex específicamente. ¿Y por qué seleccionamos Forex para este servicio? Muy sencillo. El mercado de Forex es un mercado líquido, es un mercado que tiene excelentes ganancias. Por supuesto, esto quiere decir que hay increíbles riesgos si no se siguen estrategias específicas, evaluadas y profesionales. Y es un mercado que sabemos que muchos de ustedes les gusta, que muchos de ustedes siguen. El servicio de Green Forex es un servicio que cuenta con ya muchísimas personas que activan una y otra vez el servicio, año tras año, reactivan sus suscripciones y esto nos va a entender a nosotros que estamos haciendo un excelente trabajo, que estamos haciendo un buen reconocimiento de oportunidades en los mercados, un buen seguimiento de los casos hablando ya de cada uno de ustedes y cómo aplican el servicio, y que es un servicio de calidad, sencillo y eficiente. Si quieren conocer más de él y empezar a ganar en el mundo de Forex, recuerden que para el mundo de Forex no se necesitan grandes inversiones como lo hacen en otros mercados, pero si quieren este servicio junto a otros plus que agregamos cuando las personas activan el servicio, como es el seguimiento personal one-on-one de nuestros traders profesionales y la guía de control de riesgo, lo único que tienen que hacer es escribirnos al correo que ven en pantalla o al número que ven en pantalla e iniciar su vida de éxito en las finanzas. El número es más 34-692-926331, más 34-692-926331 o info@institutoespanoldelabolsa.com, info@institutoespanoldelabolsa.com, las dos formas de comunicarse con nosotros y finalizar este verano con una excelente decisión. Recuerden que las mejores inversiones que pueden hacer son las inversiones que hacen en su futuro. Sabemos que muchas personas se toman este verano para hacer algunos gastos extra y para dedicarse mucho tiempo a descansar y a disfrutar de la familia. Pero recordemos que para tener estos beneficios de más tranquilidad, más tiempo con la familia, más tiempo de diversión, tenemos que tomar las decisiones adecuadas el día de hoy. Así que no esperen más. Esos son el número de teléfono y el correo electrónico. Pregunten todo lo que necesitan allí. Nos dedicamos todo el tiempo necesario para conocer si el servicio Green Forex se adapta realmente a sus necesidades, a sus requerimientos y a sus expectativas. Y por supuesto, allí vamos a enviarle también la Equity Line, la línea de ganancia que siempre mantenemos actualizada para que vean cómo funciona el servicio y cómo ha funcionado desde el inicio en el Instituto Español de la Bolsa. Entonces, no les quedaría más que revisar toda esa información que les vamos a ofrecer, hacer todas las preguntas necesarias, hacer todas las dudas que tengan. Nosotros se las vamos resolviendo y, por supuesto, activar el servicio y empezar a ganar como los profesionales. Está en sus manos tomar las riendas de su futuro financiero y definitivamente el mejor día para hacerlo es hoy. Los esperamos. Así es, como lo dice Leonor, realmente el mejor momento para poder aprovechar este tipo de servicios es ahora, así que realmente aprovechenlos, confíen obviamente en los expertos que están de la mano, obviamente con ustedes en el instituto. Es un servicio que realmente ha tenido muy buenos resultados. Pero bueno, continuando aquí con el tema, como les comenté, estaremos hablando precisamente de los tipos de gap que obviamente existen. Entonces, y esto digamos que era una pregunta y es si hay varios tipos de gaps en el mercado y la respuesta realmente es que sí. Entonces vamos a ver con detalle los tipos de gaps en Forex y construir, digamos, una estrategia de trading con el gap de mercado, pues obviamente que requiere. Entonces, en primer lugar, una muy buena comprensión de cada tipo de gap de precios. A diferencia, digamos, de los mercados bursátiles, el gap en Forex es poco frecuente y normalmente solo se produce en la apertura del mercado el domingo a la noche debido a la diferencia de precios con obviamente el horario de cierre, ¿sí? Entonces ahora para cada tipo de gap que analicemos, vamos a hablar un poquito de una estrategia de trading para poder, digamos, operar dicho gap. El primero de ellos, mm, obviamente es el gap de apertura común. Entonces, vamos a poner por acá.
Gap. Entonces, este sería el primero. Déjenme por acá, hago el ejemplo. Esto sería por acá, por ejemplo, sería viernes. Y acá sería el domingo. Ujú, perfecto. Entonces, mm, el gap común es una brecha, digamos, de precios que, de hecho, pues no es muy grande, ¿sí? No es muy grande en su alcance y que generalmente se cierra con bastante frecuencia, ¿sí? Entonces, esta es la brecha que se observa, de hecho, con más frecuencia en los mercados como tal. Se puede utilizar en una estrategia, digamos, de trading a corto plazo, ya que a menudo se cierra rápidamente. Entonces, si ustedes ven, por ejemplo, que el domingo llegó, cerró el mercado el viernes y el domingo existe una brecha, hay una alta probabilidad que en el corto plazo esa brecha se cierre. Sí, hay una alta probabilidad. Recordemos que siempre hablamos obviamente de probabilidades. Sí, un momentico. Entonces, siempre estamos hablando de probabilidades. Y en este caso, lo más probable es que el mercado cierre esa brecha en el corto plazo. Entonces, en el gráfico que estamos observando en pantalla, vemos un gap común o una brecha común. Entonces, imaginemos que estamos hablando del NZD USD, ¿sí? Entonces, el precio del par de divisas NZD USD abrió en este caso, abrió en este caso con un gap a la baja. Entonces, después el mercado llenó ese hueco, ¿cierto? Y el precio incluso siguió bajando. ¿Cierto? Pero, ¿cómo sé si el mercado de Forex se abrirá con una brecha? Entonces, normalmente lo que nosotros hacemos es buscar eventos importantes, rumores o anuncios de noticias que tienen lugar durante el fin de semana. Si este es el caso, podríamos esperar un gap de apertura en Forex. Entonces, los traders de Forex operan con brechas del mercado del fin de semana con la expectativa que el precio de apertura el domingo volverá al precio de cierre del viernes. Entonces, en este caso, la estrategia, digamos, de trading del gap será una estrategia a corto plazo e incluso intradiaria. Entonces, el gap, de hecho, común se llena con, de hecho, con unas pocas velas, o sea, se suele cerrar muy rápido en este caso. El mercado de divisas es el mercado más líquido del mundo, por lo que los gaps en Forex se pueden llenar mucho más rápido que en otros mercados como, no sé, como los índices, por ejemplo. Entonces, por supuesto, también puede haber excepciones a esta regla, como por ejemplo el índice, el DAX 40, que es un mercado líquido con huecos que a menudo se llenan. Existe otro, que es el gap de ruptura. Entonces, este se vería más o menos así. Mm, Más o menos así. Entonces, espérense por acá. Pintamos de una mejor manera. Perfecto. Entonces, el gap de ruptura de una señal, digamos que da una señal de cambio de tendencia. La cotización bursátil se sale de su rango y su fase de conciliación y rompe una nueva tendencia con un fuerte impulso y con un gap. Entonces, para dar una definición de gap de ruptura es cuando, no sé, ocurre después de un periodo de consolidación y generalmente se desencadena por eventos de ruptura. Entonces, el espacio de ruptura forma una nueva tendencia
y no hay ninguna cotización para el trader. Entonces, esta desfase suele ir acompañada de grandes volúmenes en el mercado y a veces valida una figura chartista de cambio de tendencia. Entonces, cuando nosotros observamos que el mercado bien está como consolidado, puede llegar a suceder que por algún anuncio, por ejemplo, a veces es fundamental, se rompe esa consolidación. Vamos a hacer aquí el mercado consolidado. Se me rompe esa consolidación con un fuerte gap y un rompimiento hacia una dirección. Obviamente eso nos va a indicar, obviamente, un cambio de tendencia que nos va a ayudar a buscar mejores oportunidades. Existen otros. Voy a dejar que 2 segundos para que le tome un pantallazo a esto rápidamente antes de poner los otros dos. Aquí eso no es gap, sino gap. Voy a ponerlos por acá arriba. Gap de continuación. Entonces, en este caso, observaríamos algo como esto. Tendríamos un movimiento. Tenemos algo por acá. Tan, 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 tan. Y yo tasaría, digamos, por ejemplo, esta línea acá. Ya me por aquí lo hago un poquito más pequeño. Para que me quepa aquí al otro lado el siguiente gap que veremos. Ya les voy a explicar, denme un segundo. Listo. Gap de continuación. Entonces, claramente aquí queda el gap, ¿no? Acá estará el gap. De este punto a este punto. Listo. Entonces, este tipo de gap en trading se forma en una tendencia, por lo que puede ser interesante seguir la tendencia subyacente. Incluso, si puede aparecer después de un periodo de consolidación, es aún mejor. Entonces, este tipo de gap se presta bien para una estrategia a largo plazo y puede ser interesante combinarlo con, por ejemplo, acción de precio en temas de soporte y resistencia. En el mercado, digamos, de divisas, la fuerza de esta señal dada por el gap también puede ser confirmada por los volúmenes del mercado de valores. Entonces, en la imagen que nosotros tenemos acá en pantalla, sí se puede ver una tendencia alcista a largo plazo. Y entonces el gap, en este caso, tiene la misma dirección de la tendencia subyacente. Entonces, si se dan cuenta, el gap es alcista, abrió hacia arriba, ¿cierto? Eh, el gap de continuación o runaway, también se llama de esa manera, aparece en el centro de la tendencia como muestra precisamente aquí la imagen que podemos observar. Entonces, si la tendencia es alcista, el gap de continuación será alcista. Si la tendencia subyacente es bajista, tendremos un gap bajista. Entonces, esta brecha se constituye como un soporte o resistencia que es bastante difícil de superar más adelante. Entonces, cuando ustedes vean una tendencia y observen de pronto en algún punto, más que todo en la parte, digamos, de la mitad, un gap, revisen. Ah, estamos en una tendencia alcista y el gap es alcista, ok, es un gap de continuación. Y tenemos otro, este ya sería el último, que sería el gap terminal. Y este se vería, digamos, como de esta manera. A ver.
Entonces, entonces, los gaps de agotamiento se encuentran principalmente en los mercados, pero en los mercados de valores más que todo, pero también pueden existir en el mercado de Forex rara vez. ¿Listo? Eh, mm, este tipo de gaps se forma hacia el final de la tendencia anterior e indica el empuje final antes que los precios comiencen a retomar la tendencia. Los gaps de agotamiento solo son posibles para el trading después del hecho, o sea, después de que se cumple un movimiento. Primero tienen que ser identificados y luego los traders comenzamos a operar con una nueva tendencia. Entonces, cuando ustedes observan que la tendencia viene y ocurre este gap de agotamiento, o sea, como que ya dice, ya es mi último movimiento, ya no doy más, ya bajé lo que tenía que bajar, se forma una nueva tendencia y para nosotros obviamente lo que hacemos es operar esta nueva tendencia formada en el mercado. Eso es lo importante, ¿listo? Em, si tenemos un gap bajista, entonces sería una mala señal para los compradores. No necesariamente. Déjenme por acá, voy a disminuir aquí el tamaño de esto. A ver si de pronto puedo ponerles los cuatro en pantalla para que podamos tomarle una foto. Mm, A ver si agrando aquí esto. Un poquito ahí, digamos que tienen, por ejemplo, los cuatro ahí al tiempo. Voy a ver si pronto aquí este texto lo puedo poner un poquito mejor. Listo. Ahí tienen los cuatro tipos de gap en pantalla. Tómenle una foto, escríbanlos, lo que ustedes necesiten. Ahí les doy 2 segunditos y continuamos. Entonces, suponiendo que el gap se cierra en general, una brecha bajista en un mercado con una fuerte tendencia alcista puede representar una oportunidad para compra, de hecho, en este activo, ¿sí? De hecho, pues a un precio mucho más ventajoso. Es justo antes de que se cierre el gap con el fin de generar algunas ganancias en este primer movimiento con reacción, obviamente, a este gap. Entonces, esta hipótesis se apoya en el razonamiento técnico. El mercado, pues, de hecho, ha tendido a cerrar estos gaps en trading para probar los niveles antes de establecerse una tendencia de manera sostenible, ya sea la tendencia anterior o una nueva tendencia. Solo tienes que tener cuidado con una cosa, y es que el gap no siempre se cierra durante la misma sesión, ¿sí? No siempre esperemos que el gap una se forme, boom, se vaya a cerrar. Como ya hemos visto, va a depender de su naturaleza. Entonces, los tipos de gap en Forex que ya hemos acá visto son el gap común, gap de ruptura, gap de apertura y gap de continuación y gap terminal. ¿Sí? De estos tipos diferentes de gaps, solo de hecho, pues dos corresponden a la cuestión de si se representa o no una mala señal para los compradores, que serían de pronto el gap común o el gap de agotamiento. Eso es muy importante que lo tengas en cuenta. Luis, ¿qué pasa si yo soy swing trader o scalper o daily trader? Entonces, de hecho, pues muchos traders se preguntan qué tipo de operativa es la más adecuada para operar los gaps. Entonces, algunos traders con cuentas de trading pequeños y un alto apalancamiento evitan el swing trading y el trading a largo plazo debido, obviamente, a los gaps. Más que todo, por ejemplo, a estos tipos de gaps. Son personas que no les gusta dejar una operación abierta de viernes a domingo porque no, es que el gap me puede comer la operación, yo prefiero cerrar. Ok, es una decisión. Esto digamos que Mm, esto es así ya que no pueden permitirse, digamos, una gran brecha en el mercado y por lo tanto se centran en el scalping o en el day trading como máximo. Hay otros traders que utilizan poco apalancamiento y que hacen operaciones a largo plazo con gaps, porque pues hemos visto anteriormente, los gaps a forex menudo se cierran y también son herramientas de análisis del gráfico para poder confirmar o revertir una tendencia fundamental. Tú puedes hacer swing trading y day trading con gaps. El scalping será un poco más difícil, pero es posible, debido a los mayores spreads del mercado en torno, obviamente, a la formación de uno de estos gaps y la falta de liquidez. La diferencia entre un trader que pierde o un trader que gana con una estrategia de trading también es cómo administra su dinero.
la estrategia de trading correcta y obviamente la psicología que tiene al momento de operar. Entonces es muy importante que ustedes tengan en cuenta eso. Pero les digo, estos tipos de formaciones están más que todo hechas para day trading y swing. Para scalping yo no lo recomiendo tanto porque pues cuando se forma un gap hay un aumento en la volatilidad, un aumento en los spreads y como saben pues para uno ser scalper necesita de buenos spreads para poder tener ese tipo de ganancias esperadas. Entonces no es tan recomendable, es más que todo por ejemplo para si tú eres day trader o swing es mucho mejor. Sin embargo, pues tienes que primero identificar qué tipo de gap es y teniendo en cuenta eso, pues ya la naturaleza del gap, pues ya tú vas a poder ejecutar tus operaciones de una mejor manera. Bueno, esa es la información que tenemos para ustedes al día de hoy para el tema de los gaps. Dense cuenta como muchas veces pensamos que un gap solo es, no, eso es que abrió y cerró en tal punto y ya está, pero no, hay mucha información detrás de eso. El tipo de gap que hay, el tipo, digamos, de momento que se encuentra, qué información nos está dando, qué es lo que es, y es algo que ustedes tienen que tener en cuenta al momento de operar dentro del mercado. Ha sido un gusto para mí acompañarte día de hoy, una semana más aquí aprendiendo para ser profesionales. No te vayas sin antes todavía una última información. Nos vemos la siguiente semana. Muchas gracias, Luis. Y le recordamos a las personas que están con nosotros en este webinar y que no contestamos sus preguntas a través del chat, que estaremos revisando, por supuesto, cualquiera que se quedó pendiente. También si nos envían las dudas por correo, las vamos a estar respondiendo. Si están viendo esta grabación, el correo siempre está abierto para ustedes, también el número de teléfono que ven en pantalla, para que hagan todas las preguntas, todos los comentarios, todo lo que necesitan saber sobre nuestros servicios, sobre nuestra información que damos aquí para mejorar sus resultados en los mercados. Recuerden también que tenemos el servicio Green Forex que tenemos en promoción hasta el final del verano, que recuerden que se van a llevar una sorpresa muy especial si cuando nos llaman y nos consultan sobre el servicio sin ningún tipo de compromiso, nos dicen que estuvieron en el webinar con nosotros y entonces allí les vamos a ofrecer esa sorpresa que no van a poder dejar pasar. Por mi parte, me despido entonces, será hasta la próxima semana. Quedamos abiertos ante sus dudas y comentarios y que disfruten estos últimos días de esta semana. Hasta luego.